¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos nuevamente al estudio diario de la Palabra de Dios. Hoy toca el capítulo número 13 ya del Evangelio de San Lucas. Quédese hasta el final, disfrute la lectura, suscríbase al canal para que podamos avanzar y llegar a muchos más y poder que otros puedan escuchar la palabra de Dios. Gracias por seguirnos. Dale like al video también. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque tenemos el privilegio de abrir tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo número 13 ya del Evangelio de San Lucas dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Pilato era un hombre sanguinario, un hombre prepotente y orgulloso, así que él hacía como los demás reyes que están lejos de Dios lo que querían. Y entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque perecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Jesús le hace una pregunta de la importancia que si algunos son más pecadores, o Jesús ama o perdona solamente a unos cuantos. Entonces él les hace esta pregunta: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos perecéis igualmente. Así que tiene que ver con el arrepentimiento. Dios nos está llamando a arrepentirnos. Si tú te arrepientes, no importa el pecado que tú hayas cometido o el pecado grande que hayas cometido, ahí está la gracia y el perdón de Dios. Esto es lo interesante del Evangelio. Dios perdona y está dispuesto a perdonar todos los pecados que hayas cometido, que hay en tu vida, siempre y cuando tú estés dispuesto a pedir perdón, humillarte de Él y reconocer que somos pecadores. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Todo. Y quizás nosotros los seres humanos, aunque guardemos tal vez ese resentimiento hacia un gran pecador, Dios no lo guarda. Dios restaura. Dios empieza de nuevo en esa persona. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces si tú no te arrepientes, pues vas a perecer. Así te consideres el menos pecador con el más pecador finalmente. Si no hay un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero, bueno, viene la destrucción, porque la paga del pecado es la muerte. Y entonces, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que tiene que ver en este párrafo, en esta parte, tiene que ver con el arrepentimiento sincero de cada ser humano. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, vino a buscar su fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Este es un ejemplo, también tiene que ver con juicio, con justicia. Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y lo abone. Si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Aquí tiene que ver con una nueva oportunidad que Dios te da. Podíamos ser destruidos totalmente. Lo merecemos por pecadores, desobedientes, ingratos. Pero Jesús nos da una nueva oportunidad. Imagínense esta higuera, 3 años sin dar fruto, que ya era tiempo que daba fruto, no lo daba. Ahora vienen para tirarla, para cortarla y dice: espera, vamos a darle oportunidad 1 año más. Y si en ese año no da, bueno, hay que cortarla. Esto nos enseña que Dios siempre te está dando oportunidad, nos da oportunidad de arrepentimiento, porque está hablando de arrepentimiento.
Ojalá que este año tú estés arrepentido de corazón y le pidas perdón a Dios. Enseñaba pues Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Otro ejemplo de milagro. Y dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. El único que puede librarnos, sanarnos es Cristo. Esta mujer, 18 años con esa enfermedad encorvada, criticada por la sociedad. No había esperanza en los médicos. La única esperanza encontró en Cristo Jesús. Jesús la libró, Jesús la sanó, Jesús le dio una nueva vida. Entonces dice, y puso las manos sobre ellas y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. ¿Por qué? Por el milagro que Cristo estaba haciendo en ella. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay que se debe trabajar en esto, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. El hombre estaba más interesado en sus leyes que en la misericordia hacia aquel que lo necesitaba. Jesús nos dio ese ejemplo del día de sábado, es para adorar a Dios y hacer el bien a otras personas. Ellos estaban en contra de todo eso. Y entonces dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Jesús los confronta y les dice, hipócritas, ustedes hacen con sus animalitos y los llevan a beber. ¿Cuánto más una persona que tiene, es un ser pensante, creado a la imagen de Dios, poder tener misericordia de ellos? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Los líderes quedaban en vergüenza porque se exponían sus verdaderas intenciones del corazón. Pero la gente que en verdad necesitaba del Señor y reconocía, era un gozo, una alegría poder ver y escuchar a Jesús, sus maravillas. Entonces, y dijo pues, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció. Se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó, escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. No es fácil seguir a Cristo, requiere esfuerzo también de parte de nosotros, esfuerzo personal. ¿Por qué? Porque la puerta dice que es angosta y entonces muchos no quieren entrar porque cuesta. Y entonces dice, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empezaréis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Puede llegar a ser, va a ser demasiado tarde cuando llegue ese momento. Entonces querrán entonces que se les abra la puerta, pero no habrá esa oportunidad. Y entonces dice la palabra del Señor, dice, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois vosotros, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Así será, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Qué triste realidad, excluidos de la gloria de Dios, excluidos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque no se hizo ese preparativo, no se reconoció, no fuiste a pedir perdón, un perdón completo. Jesús te está llamando y en ese día será demasiado tarde, solo será para destrucción de los malvados, del enemigo y sus ángeles y todos aquellos que siguieron a Satanás. Y es lo que está diciendo aquí, seréis excluidos. Dios quiera que tú no seas excluido. Esto es lo que nos enseña la palabra
de hoy, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: y decid aquella zorra: he aquí he hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día terminó mi obra. La gente se oponía, los líderes se oponían, los reyes se oponían, guiados por el mismo enemigo para entorpecer el ministerio de Cristo. Pero Jesús tenía ese valor para enfrentar a su adversario, porque sabía de dónde venía. Así que Él vino a cumplir, a sanar, a curar, a vendar y también a restaurar y a darnos vida a través de su muerte en la cruz del Calvario. Y entonces dice: sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. El versículo 34, Jesús se hace esa expresión de tristeza, esa expresión que Él menciona y dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Jesús se pone triste y dice: Jerusalén, tantas oportunidades, pero cuántas maldad, destruyendo a los profetas, matando a los que son enviados, y ahora Jesucristo también. Entonces el deseo de Dios era juntar, y el deseo de Dios para ti en esta mañana, no solo para Jerusalén, es que Él quiere que tú habites bajo la sombra, bajo las alas del Omnipotente. Él quiere juntarte, Él quiere traerte como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y recibir esa protección divina. Solo Dios quiere hacer eso contigo, simplemente eso. Pero tristemente no quiere el ser humano. Rechaza el Evangelio, huye del Evangelio, menosprecia el Evangelio, y entonces se queda con la expresión: ¿cuántas veces? Muchas veces Dios te llama, muchas veces Dios te da una oportunidad, muchas veces Dios tiene misericordia de ti. Déjate entonces que la sangre de Cristo te limpie y que las alas del Altísimo te cubran. Y entonces dice: he aquí vuestra casa os dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. El resultado de no querer estar bajo las alas del Omnipotente es destrucción, lo que dice ahí, destrucción final. Entonces, querido amigo, querido hermano, ahora es tiempo de que estemos bajo las alas del gran Omnipotente, del Dios Todopoderoso, para que aquel día de juicio podamos ser bendecidos, liberados y recibir la corona de la vida eterna. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro en ti, sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por perdonarnos. Gracias por enseñarnos. Bendice a cada uno de tus hijos. Si hay alguno que no quiere morar bajo las alas del Omnipotente, Señor, cámbiale ese corazón. Bendíceles y ayúdanos a estar siempre bajo la sombra del Omnipotente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el capítulo número 14. Bendiciones.